Seguimos en la programación de Exitosa 98.9 de la FM. Somos Exitosa, la voz de los que no tienen voz. Le doy la cordial bienvenida al ingeniero Germán Puica Sarpán, ex miembro del Comité de Riesgo y Desastres del Colegio de Ingenieros. Con él vamos a conversar. Recuerdan que conversábamos con él hace poco nada más de este simulacro de los sismos y que estamos dentro del cinturón de fuego. Pues ahí está, ¿no? Nos dejaba recomendaciones, quienes la pusieron en práctica, quienes no, quienes se desesperaron y salieron corriendo, ¿no? Del inmueble a ponerse a buen recaudo. ¿Cómo está, ingeniero? Bienvenido, buenos días. Gracias por la invitación nuevamente y exactamente a 13 días estamos nuevamente conversando sobre lo mismo. ¿Ah? Así es, efectivamente, ingeniero, porque este sismo registrado la noche de ayer, 10:36 de magnitud 5.1, profundidad 54 kilómetros y de intensidad 4, ¿no? En Lambayeque, a 46 kilómetros al noroeste de la ciudad de Lambayeque, que nos está dejando 32 viviendas afectadas, 30 son en Jayanca, que es el mayor reporte de daños que se tiene. Tenemos 180 personas afectadas. Sí. ¿Qué nos trae por acá? Mira, el día de hoy vamos a hacerlo algo más práctico. Creo que les he compartido este dispositivo. Bueno, lo usaba cuando era profesor de sismoresistencia, de poder explicarlo a mis alumnos, ¿no? La forma más práctica. Mira, tú tienes aquí una edificación totalmente quieta, ¿no? No sé si lo pueden enfocar, pero aquí tienes totalmente quieta esta edificación de 2 pisos, ¿no? Y luego de pronto, de un momento a otro, se mueve la tierra y comienza a moverse la edificación, ¿correcto? Las columnas, las vigas, las losas, todo recién comienza a trabajar. Antes del sismo, las estructuras estaban quietas, no estaban trabajando, solamente estaban soportando la carga propia del edificio, la carga de los habitantes, los muebles, la cama, todo ello, ¿no? Nosotros llamamos carga muerta la carga del edificio y la carga viva son de las personas, los que lo habitan. Hasta ahí está quieta la edificación, no está trabajando pero apenas soportando su propia carga. Pero cuando ya viene el sismo, entonces la estructura comienza recién a probarse. Mucha gente construye y dice, yo coloco 4 fierros aquí en esta columna porque lo hice allá y hasta el día de hoy no pasa nada. Sí, pues no pasa nada. Hasta cuando venga el sismo, recién las estructuras se prueban. Aquí, por ejemplo, esta estructura se tuerce, se va y por eso que nosotros los ingenieros diseñamos estructuras capaces ya previstas para un posible sismo. O sea, el sismo, digamos, más severo, más severo. Por eso que se prepara. Ahora, esto siempre se siente en las partes mucho más altas. Claro, mira, por ejemplo, aquí en esta edificación, por ejemplo, ¿dónde se mueve más? Es en la parte superior. Entonces, tú cuando estás arriba en el segundo piso y mientras más alto estés, vas a percibir más el sismo. Es ahí donde se mide la intensidad. Mucha gente confunde la magnitud con la intensidad. La magnitud es la energía que libera un terremoto, mientras que la intensidad es cómo tú percibiste, tú como persona. ¿Estuviste en el primer piso? No percibiste mucho movimiento, pero si estuviste en el tercer piso, en el cuarto piso, el movimiento fue mayor. ¿A cuál hay que tenerle miedo? yo diría que hay que tenerle miedo no al terremoto, sino a la estructura a la cual están habitando. A esa estructura hay que hacerle una evaluación estructural y ver si verdaderamente está preparado para ello. Bien, ingeniero, nosotros en Chiclayo tenemos una gran problemática en pleno centro histórico nada más de la ciudad, innumerables viviendas antiguas, casonas antiguas, muchas abandonadas, quizás también que están en riesgo de colapsar, apuntaladas, los puntales que se utilizan incluso ni siquiera permite el paso por la vereda. Y ojo que estamos en un año muy privilegiados con esto del Papa y está llegando mucho turista. Así es. Y el centro de Chiclayo se encuentra apuntalado y con carteles propios de la municipalidad, ¿no? En realidad los propietarios no pueden hacer nada porque también es un tema con la Dirección Desconcentrada de Cultura, en el cual les impide realizar cualquier Pero no todas, y las que sí se puede. Tienen que ser intervenidas ya por los propietarios. Y también la municipalidad llamar en realidad a una conversación con los propietarios antes que pase lo peor, ¿no? Porque va a ser terrible y después un tema de arrepentimiento de que hayan pérdidas
debidas, ¿no? Y eso es algo de la cual la municipalidad tiene que enfocarse. Y también las estructuras que todavía están en uso deben ser evaluadas. Todas las estructuras las estamos viendo así. Cuando caminamos por San José, Elías Aguirre, las estamos viendo quietitas, y ahí le puedes seguir cargando otro piso más, la gente le sigue cargando, pues no pasa nada. Pero cuando viene el sismo, ahí recién comienzan a probarse. Cuando nosotros, a ver, muchos decimos, tiene una proyección, ¿no? Cuando venden quizás los inmuebles o los lotes para los terrenos, departamentos, dice, tiene una proyección para 3, 4 pisos. Sí, yo siempre escucho, siempre escucho eso, dice mi maestro lo hizo, dice que tiene proyección para 5 pisos. Así es. El maestro no sabe nada de cálculo estructural, no sabe nada de cálculo, no han hecho estudio de suelos. Entonces, si bien ellos hacen el trabajo, pero quien desarrolla toda la ingeniería, todo el cálculo, es el ingeniero estructural. Entonces, con el estudio de suelos y las cargas que tú colocas aquí, el número de pisos, vas a identificar cuánta carga está bajando hacia la zapata. ¿Y qué dimensiones coloca la zapata? Está en función al estudio de suelos que tú tienes. Ahí sí, científicamente tú puedes decir, sí, verdaderamente el ingeniero que lo calculó me dijo que estaba preparado para 5, tiene 2, pues le puedo colocar 3. Y no solamente cuestión de cimentación, sino cuestión de que, recuerda que mientras más altura tiene el edificio, más movimiento tiene. Entonces, más fuerzas van a ocurrir en el primer piso. Ya estas columnas de repente serán más gruesas. ¿Se pueden debilitar? Claro. ¿Por qué? Porque si tú sigues trabajando con las mismas columnas que han sido preparadas para 2 y lo colocas 3, y no refuerzas, obviamente, pues están débiles ante 3 más, 5 más, ¿no? Correcto, ingeniero. ¿Qué es lo que podemos hacer? A ver, usted quizás ayer que sintió el sismo, ¿qué dijo? ¿Cómo actuaron? Yo me encontraba en el tercer piso de mi casa. ¿Se sintió más? Claro, obviamente. Bueno, yo ya estoy acostumbrado un poco. Por eso mi casa le hice un poco resistente, todo ya está calculado, diseñado. Yo tengo mis puntos de evacuación, ¿no? Claro. Mi familia tiene su punto de evacuación. Entonces, pero después de un sismo, lo que tú tienes que hacer es revisar todas tus habitaciones si ha ocurrido alguna falla. Lo que le llamamos quizás las grietas que se forman. Claro, si se ha armado alguna fisura. Una cosa es fisura y otra cosa es grieta. La fisura puede ser superficial, que es normal, pero después de un terremoto no te bota fisura, te bota grieta en realidad. Y esa grieta es donde se puede atender. Porque si tú no la atiendes, en cualquier momento viene otro movimiento y ya la estructura ya está preparada para colapsar. O sea, después de un sismo se tiene que intervenir. No es que pasó el sismo y ya todo bien, regresamos al hogar, volvemos a ingresar y no pasó nada. No, claro, mucha gente lo toma así, ¿no? Pero no es así. Yo verifico dónde se cayó el tabique, dónde cayó de repente, dónde se abrió un muro, una columna. El encuentro entre vigas y columnas es donde se tuerce. ¿Ves aquí? Claro. ¿Ves esa parte? Ahí ocurren esfuerzos grandes y ahí ocurren algunas fallas. Entonces, ahí hay que intervenirlas, encontrarlas. A veces hay que hacer capiteles, a veces hay que hacer nudos de reforzamiento. En las bases también se nota la trituración a veces del concreto. Entonces, todas esas cosas tienen que intervenir. Estaba revisando unas fotos que el COER ha publicado, ¿no? En su informe. A esas casas, por ejemplo, que ya están rajadas en los muros, en las losas, en las paredes, ya deben ser intervenidas, no esperar. Deben ser intervenidas con procedimientos de reforzamiento para que cuando venga un sismo esté preparada nuevamente. Por ejemplo, ahí estamos observando, ¿no? Esas imágenes, la mayoría de estas casas son de adobe, no son mucho más susceptibles. Claro, ese es el encuentro entre un muro longitudinal y un muro transversal. Ahí ocurrió una abertura porque hay una concentración de esfuerzos. Después estaba viendo en un pórtico que también había colgado. Por ejemplo, es lógico, ¿no? En esa parte. Entonces tenemos muros largos que a veces en medio no lleva columnas de confinamiento. Entonces, esos muros largos son más propensos a pandearse ante un movimiento. Y obviamente va a arrojar fracturas, ¿no? Todas estas rajaduras en los muros. Esto es lo que se tiene que tener. El COER tiene que en este momento no solamente haberlo cientificado, sino intervenir mediante un programa de reforzamiento. Este remesón ha sido un terremoto superficial, ¿ah? Superficial de 5. ¿Cuándo hablamos de qué es superficial? Cuando tiene una profundidad menor a 60 kilómetros, ¿no? Entonces, estamos hablando de un terremoto superficial. Ahí tenemos otras más, por ejemplo, si las observamos, claro. ¿no?
Siempre vas a ver entre las ventanas, en las esquinas, siempre hay concentración de esfuerzos. Y cuando viene un movimiento, como hay concentración, rápidamente hay fractura. Rápidamente. Por eso es que es importante todos los muros que están debajo de las ventanas, abrirlas, separarlas. Esos muros deben ser libres, liberados. Pero es una cultura que la gente no lo hace. No se hace. No se hace porque no se tiene el conocimiento, no todos tienen también los recursos económicos quizás para poder contratar, ¿no? Ingenieros que se puedan encargar de la edificación de las viviendas. Mira, te comento que hoy en día los costos no, pues sí, pensamos en esa manera, creemos que a veces contratar a un ingeniero estructural es costoso. Basta con que la persona tenga una consultoría. Hasta a veces yo brindo consultorías a veces gratuitas, ¿no? Pero les indico qué recomendaciones debe tener en su proceso constructivo, con la finalidad que a quien contrate, porque el que contrata hace el trabajo, pero no tiene el conocimiento científico. Pero si tú sumas esa fuerza, sumado el conocimiento científico, yo creo que podrían tener una vivienda, ¿no? Pero también hay boletines, te voy a alcanzar en una próxima oportunidad, unos boletines que son de fácil entendimiento. Muy bien, ingeniero. ¿Cuáles son las recomendaciones antes de ir a la pausa comercial que le podemos brindar a la ciudadanía y sobre todo, pues, ¿no? Ante un tipo de sismo de esta magnitud que se pueda registrar? Yo les recomiendo mediante este ejemplo. Mira, aquí tienes una estructura que está quieta, no se está moviendo, ¿correcto? Pero la gente no sabe qué es lo que podría suceder ante un movimiento. Cuando ya viene el movimiento, después de ello, recién a veces estamos mirando. No esperar esto, iniciar un proceso de evaluación de la estructura que ya tienen y ver sus puntos débiles y sobre ello trabajar. Y segundo punto, aquellos que recién van a construir, no caminen en la informalidad. Desarrollen su proyecto diseñado, bien calculado, y sobre eso ya van a poder construir con toda seguridad, respetando obviamente el proyecto. Correcto. Muy bien, ingeniero, ¿no? Entonces son las principales recomendaciones que se brinda y siempre ponerse en zona segura, ¿no? Sí. Es lo principal también para poder evitar cualquier tipo de accidentes, ¿no? Salir de las viviendas y de manera ordenada también, porque a veces la desesperación nos puede ganar. Es un momento que quizás se entiende y creo que por eso es que tenemos que participar, ser más partícipes de estos simulacros que sí nos van a ayudar. Sí, los simulacros es muy importante porque va a poder medir cuánto estamos preparados. 1, 2, ¿recuerdas hace 12 días cuando estábamos conversando aquí? 13 días. Mostramos un mapa y te hablaba de los 5 zonas de asperezas que existen a todo lo largo de la costa peruana, ¿no? Dentro del mar. Y una de ellas justamente se encuentra frente a Lambayeque. Se encuentra frente a Lambayeque. Entonces, no digamos, ahí se puede apreciar, por ejemplo, la zona sur, la zona también de Pisco, Ica, luego la zona de Chimbote, luego avanzamos hacia la zona de Lambayeque, miren, ahí existe una concentración de energía acumulada. Y obviamente lo que ha sucedido ayer es producto de eso lo que estamos viendo, ¿no? Muy bien, correcto, ingeniero. Le agradecemos mucho por habernos acompañado el día de hoy, ¿no? Darnos esta explicación y recomendaciones también. Muchísimas gracias, ingeniero. Adiós, Nelia, gracias. Vamos a la pausa comercial y volvemos con más.